Hola, ¿qué tal, estimados alumnos de la licenciatura en Filosofía? Nuevamente su servidor Julio Muñoz Solís. En esta ocasión vamos a hablar de los padres de la Iglesia. Como ya lo hemos dicho anteriormente, la filosofía medieval tiene estas dos grandes partes o podemos estudiarla desde estos dos grandes enfoques, la patrística y la escolástica. En el ámbito filosófico, en este video vamos a tratar de acercarnos a la época patrística. Y hablar de la patrística nos lleva como referencia inmediata a comprender y analizar la producción literaria, filosófica y teológica de aquellos a quienes en la Iglesia Católica, en el cristianismo, se les han llamado padres de la Iglesia. Si bien cuando nos acercamos a este tema, por lo regular lo pensamos en términos teológicos y en términos eclesiásticos, esto es muy cierto. Sin embargo, en los padres de la Iglesia también encontramos un pensamiento filosófico que más adelante vamos a ir abordando, particularmente cuando vayamos estudiando a cada uno de estos padres de la Iglesia. Sin embargo, el objetivo de este video es solamente dar definiciones, enmarcar el ámbito de la patrística en cuanto a sus periodos históricos, los modos de acercarnos a los padres de la Iglesia y lo más importante es que comprendamos quién es un padre de la Iglesia, por qué se le considera como tal. Pues vamos a revisar este video que nos va a permitir contextualizar, seguir contextualizando este ámbito filosófico y posteriormente ya podremos acercarnos a estos padres de la Iglesia y a su pensamiento filosófico. Pues bien, vamos a comenzar con este estudio de los padres de la Iglesia. Es solamente una introducción general. Ya posteriormente vamos a tener la oportunidad de acercarnos a los textos y al contexto de cada uno de ellos o de algunos de ellos. Sin embargo, lo primero que hay que hacer pues es analizar el marco conceptual y el marco histórico de la patrística y de los padres de la Iglesia. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que existen dos disciplinas que se dedican al estudio de los padres de la Iglesia, la patrología y la patrística. En el cuadro que les voy a poner a continuación, podemos identificar las diferencias entre una y otra. La patrología podemos concebirla como aquella parte de la historia de la literatura cristiana que trata de los autores de la antigüedad que escribieron sobre temas de teología. Comprende, por tanto, a todos los escritores cristianos de la antigüedad, tanto los ortodoxos como los heterodoxos, tanto los occidentales como los orientales. ¿A qué nos referimos con esto de ortodoxos y heterodoxos? Los ortodoxos son aquellos padres de la Iglesia que conservaron la recta doctrina o mantuvieron vinculación con la tradición apostólica. Mientras tanto, los heterodoxos son aquellos cuyo pensamiento se separó de esa tradición apostólica o de la autoridad de los papas. Más adelante vamos a ver algunos casos, principalmente podemos encontrar en este cuadro a los herejes, a las doctrinas heréticas, que posteriormente también en otro video vamos a tener la oportunidad de analizar más a detalle. Por tanto, la patrología es una ciencia interdisciplinar que aborda la obra de un autor en diferentes contextos, el histórico, el biográfico, el prosopográfico, el literario, el lingüístico, el arqueológico, el teológico y por supuesto el filosófico. Por tanto, se trata de un estudio mucho más amplio y más interdisciplinar. Mientras tanto, la patrística podemos considerarla como el estudio del perfil doctrinal de los padres de la Iglesia en su contexto cultural. Va a abordar entonces solo el estudio del pensamiento del autor con el propósito de tomar de ellos las líneas espirituales o la fundamentación dogmática de la doctrina cristiana. Esto quiere decir que la patrística va a realizar un abordaje meramente doctrinal del padre de la Iglesia. Espero que la distinción entre patrología y patrística haya quedado clara.
Nosotros nos vamos a enfocar en este video y por lo regular también en términos filosóficos a la patrística, analizando ese perfil doctrinal de los padres de la Iglesia y aún más obteniendo de ellos el pensamiento filosófico. A continuación vamos a hacernos la pregunta: ¿quién es un padre de la Iglesia? Esta pregunta es fundamental y vamos a responderlo con esta definición clásica. Un padre de la Iglesia es definido como un escritor de la antigüedad clásica que trató sobre temas de teología cristiana. De esta definición podemos destacar tres elementos. El primero de ellos es la palabra escritor. Esto quiere decir que podemos de alguna manera saber que un padre de la Iglesia dejó textos escritos. Sin embargo, también cabe hacer la distinción entre un escritor eclesiástico, un doctor de la Iglesia y un padre de la Iglesia, una distinción que vamos a tratar de realizar más adelante. El segundo elemento es el periodo histórico, referido a la antigüedad clásica. En efecto, la patrística va a abarcar de los siglos I al VIII. Es un periodo caracterizado por la definición del dogma cristiano, como más adelante vamos a referir, y al mismo tiempo de controversias teológicas, de polémicas y de herejías generadas por esta reflexión. Y el tercer elemento es que el padre de la Iglesia va a abordar principalmente temas de teología cristiana. Estos tres elementos son fundamentales al momento de definir a un padre de la Iglesia. Para que un autor sea considerado padre de la Iglesia, debe reunir 4 características o 4 requisitos, los cuales vamos a revisar a continuación. El primero de ellos es la rectitud de doctrina. Si bien cabe mencionar que en ese momento, en esa época, no existía todavía como tal un magisterio constituido, ni una doctrina común que rigiera en materia de dogma, lo cierto es que los padres debían sujetarse a 2 principios básicos, que son la Sagrada Escritura como regula veritatis y la tradición apostólica como regula fidei. De modo que un padre de la Iglesia es considerado tal si interpreta la Sagrada Escritura bajo la autoridad de los apóstoles. Estos 2 criterios es a lo que podemos llamar rectitud de doctrina. La segunda característica es la santidad de vida, lo cual implica que el padre de la Iglesia debe cumplir con un perfil de santidad. Esto no debe entenderse en los términos actuales, en los que llamamos santo a una persona que ha recibido la canonización por parte del Papa. En este caso, en los padres de la Iglesia, en esta época, todavía no se daban estos procesos de canonización. Más bien, la santidad de vida se entiende como aquel testimonio que se manifiesta en los dotes pastorales, en la caridad y en el amor hacia la Iglesia. Cuando se identifican estos tres dotes o estas 3 características, se considera que ese autor es santo. La tercera característica es la aceptación por parte de la comunidad, de modo que la fama e influencia de los padres debía ser ampliamente conocida en el mundo de ese entonces. Estamos hablando del Imperio Romano. Y dado que las comunidades a las que pertenecían gozaban del privilegio de tener en su seno a un personaje que los representara, la misma comunidad certificó la importancia de sus guías y pastores. Cabe mencionar esto porque también ocurría lo contrario, es decir, hubo casos en los que la comunidad desconocía a sus líderes eclesiásticos e intelectuales, incluso los podía exiliar y esto pues ganaba el desprecio o el desprestigio de ellos. En el caso de los padres de la Iglesia, ellos fueron constituidos como tales por sus comunidades y esta comunidad se esmeró en conservar su tradición sin alteraciones ni disminuciones. Entonces, la comunidad juega un papel, la comunidad creyente, por supuesto, la comunidad de fe, juega un papel muy importante en este proceso de consideración de un autor como padre de la Iglesia. Y finalmente, la cuarta característica es la antigüedad.
Esto comprende, por así decirlo, y como ya lo hemos mencionado, un periodo histórico que va a estar enmarcado por la sucesión de los apóstoles a partir del año 100 y que va a terminar con el ingreso a la antigüedad tardía a finales del siglo VIII. En la presentación de este video yo les comenté que cuando estudiamos la filosofía medieval, por lo regular ubicamos estas dos grandes corrientes, la patrística y la escolástica. Si ustedes se dan cuenta, aquí la patrística está terminando en el siglo VIII y la Edad Media justamente comienza en el siglo V. Por eso, en esta primera etapa de la Alta Edad Media es donde encontramos a los grandes teólogos y filósofos como San Agustín, entre otros, a quienes vamos a estudiar en esta asignatura, y ellos son padres de la Iglesia, son doctores, y por eso es que hacemos esta afirmación. Sin embargo, no todos los padres de la Iglesia se ubican en el periodo que consideramos como medieval. Aquí estamos viendo que muchos de ellos pertenecieron a la época antigua, y esto viene inmediatamente después de la sucesión apostólica hasta el siglo VIII. Quisiera precisar este dato para que no se interpretara mal aquello que dije al principio respecto de creer que todos los padres de la Iglesia, toda la patrística, se encuadra en la época medieval. Más bien hay algunos siglos, podemos mencionar al menos 3 siglos que ya están dentro del periodo histórico de la Alta Edad Media, y todos los demás se encuentran antes de este periodo. Por tanto, la antigüedad es un criterio para que un autor sea considerado padre de la Iglesia. Si reúnen estas características que ya mencionamos, van a ser declarados padres de la Iglesia. Si les falta alguna de estas notas, ¿sí? Si tienen 3 notas, no van a ser padres de la Iglesia, sino solo van a ser escritores eclesiásticos. Y estos también son materia de estudio de la patrología, y sus obras contribuyen a la comprensión y definición del dogma cristiano. Incluso en algunos casos también vamos a aludir a ellos y a su producción escrita. Pero sí quisiera que quedara clara esta distinción entre un padre de la Iglesia y un escritor eclesiástico. Seguramente también hemos escuchado el término doctor de la Iglesia. En efecto, hubo entre los padres algunos que por su agudeza de ingenio y su singular erudición, tanto filosófica como teológica, fueron declarados por la Iglesia como doctores. Esto significa maestros por antonomasia. Cabe mencionar que hay algunos padres de la Iglesia que fueron declarados doctores. Hay otros padres de la Iglesia que no tienen ese adjetivo. Podemos mencionar a 16 doctores que sí son padres de la Iglesia, y aquí tenemos la lista: San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín, San Gregorio Magno, San Atanasio, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo, San Hilario de Poitiers, San Pedro Crisólogo, San León Magno, San Isidoro de Sevilla, San Efrén el Sirio, San Cirilo de Jerusalén, San Cirilo de Alejandría y San Juan Damasceno. Estos 16 padres de la Iglesia son considerados doctores. Entonces, bueno, pues cabe repetir esta distinción entre padre de la Iglesia, entre escritor eclesiástico y doctor de la Iglesia, o padre y doctor de la Iglesia en su defecto. A continuación vamos a hacer algunas referencias al periodo patrístico. Estas referencias nos van a permitir identificar los modos de acercarnos a los padres de la Iglesia, y existen 3 esquemas para estudiar el periodo patrístico. Estos esquemas los vamos a visualizar en este cuadro sinóptico. El primer esquema es el esquema temático, el segundo es el esquema del desarrollo dogmático y el tercero es el esquema cronológico. Vamos a revisar cada uno de ellos a fin de que quede o haya claridad en este modo de acercarnos a los padres de la Iglesia. El primer esquema, que es el esquema temático de los padres de la Iglesia,
A través de este esquema identificamos 5 categorías de los padres de la Iglesia, que aquí los tenemos en este cuadro sinóptico. El primero de ellos corresponde a los padres apostólicos, los cuales son herederos del mandato evangélico de anunciar y bautizar dado por Jesús a los apóstoles. Se convierten así en otras fuentes autorizadas del querigma y bueno, estos padres van a ser protagonistas de la formación del canon de la Escritura y van a ser testigos de la vida naciente de la Iglesia y van a ser testigos de la Iglesia naciente. Giovanni Battista Cotelier en 1672 fue quien hizo esta primera categoría de padres apostólicos, refiriendo a aquellos que destacaron en el periodo apostólico, como su nombre lo dice. Y bueno, él mencionó a Bernabé, a Clemente Romano, Hermas, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, y posteriormente se incluyó a Papías de Hierápolis y a Diogneto. Estos, podemos decir, son los padres apostólicos y postapostólicos. Ahora, es necesario precisar que cuando nosotros decimos apostólicos, no estamos insinuando que estos padres hayan recibido sucesión directa de los apóstoles. Puede ser que en algún caso así fue, pero no precisamente es una condición para que se ubiquen en esta categoría. Más bien decimos nosotros que son padres apostólicos porque se refiere a que ellos iniciaron la actividad de transmisión de la doctrina de Jesucristo, según el testimonio de los apóstoles. Y otra característica es que conformaron una comunidad o la comunidad a la que pertenecieron, en ella ganaron el reconocimiento histórico de esa iglesia naciente. Recordemos que estamos en los primeros siglos o en el primer siglo de la iglesia y por tanto pues apenas se están conformando estas comunidades cristianas en las que la labor episcopal es de fundamental importancia. Una aportación que no podemos dejar de mencionar es que ellos fueron los transmisores de las verdades esenciales de la fe, tal como la predicaron los discípulos de Jesús. Y esto es una característica que no solo los define, sino que también es de suma importancia para la tradición. Incluso de aquí podemos destacar esos 2 criterios de los que ya mencionamos antes para considerar a un autor como padre de la Iglesia, que es la Regula Veritatis o la Sagrada Escritura y la Regula Fidei, la tradición apostólica. Posteriormente tenemos a los padres apologistas y aquí pues vale mencionar que estos padres son el eco inmediato de la tradición apostólica, pero que van a tener una finalidad específica: instruir y edificar. Se van a convertir entonces en el más antiguo testimonio de la tradición de los apóstoles, que nos van a revelar la vida íntima de la iglesia naciente, pero al mismo tiempo sus escritos van a reflejar un acontecimiento histórico que es fundamental para la iglesia: el encuentro del cristianismo con el mundo pagano y con el judaísmo. Vuelvo a repetir, estamos en el primer siglo de la iglesia, se están conformando las comunidades, el cristianismo se empieza a expandir y al hacer esto se empieza a generar la organización religiosa e identificamos este escenario de encuentro de la tradición cristiana con un estado pagano. Entonces el cristianismo va a tener ciertas particularidades. Ante una religión politeísta se va a presentar como una religión monoteísta y ante el judaísmo se va a presentar como la religión del Mesías y contra la filosofía pagana se va a presentar como la verdad única y revelada. En este contexto, los apologistas tuvieron fundamental importancia por 3 cosas. En primer lugar, ellos se van a encargar de refutar las acusaciones contra ellos que giraban en ese pueblo no cristiano. Lo segundo
es que van a contraatacar la religión y la filosofía pagana. Es decir, si el objetivo era la conversión, los padres apologistas tenían que justificar el por qué adherirse al cristianismo y por qué rechazar el pensamiento pagano. Por tal motivo, se veían obligados a demostrar lo absurdo y lo inmoral de la religión pagana y también la insuficiencia y los errores de la filosofía frente a la verdad cristiana. Y en tercer lugar, los padres apologistas buscaban exponer la filosofía cristiana para demostrar que solo los cristianos persiguen la verdad. Y para lograr esto, los padres apologistas van a hacer uso de ciertos instrumentos como la filosofía, la retórica, los medios de difusión de la época, pero principalmente de la predicación, del discurso escrito y del testimonio. En este sentido, podemos mencionar que los padres apologistas van a ser pioneros de la ciencia teológica, en tanto que buscaban esta justificación de la adhesión a la verdad cristiana y el rechazo del paganismo. Y también van a ser los primeros misioneros que van a llevar este mensaje de Jesucristo y va a empezar a expandirse hacia todos aquellos que no lo conocían. Entonces ubicamos a estos padres apologistas en el segundo siglo hasta el final de las persecuciones en el año 311. Y los padres apologistas son San Justino, Tasiano, Atenágoras, Teófilo de Antioquía, Melitón de Sardes, entre otros. La tercera categoría es el de los padres heresiólogos. Estos se presentan con mayor énfasis en los siglos segundo, tercero y cuarto, y son también San Justino, Egésipo, Ireneo de León, Hipólito de Roma, Tertuliano, Epifanio de Salamina, Filastrio de Brescia, Agustín de Hipona, Teodoreto de Ciro, Librado de Cartago y Juan Damasceno. Aquí cabe mencionar que los padres heresiólogos reciben este nombre debido a que enfrentaron a las grandes herejías de la época, de modo que estos padres fueron muy agudos y cuidadosos en detectar aquellos errores lógicos y de interpretación que se suscitaron al inicio de la conformación del credo cristiano. Cabe recordar que entonces empieza a dar esta distinción entre la ortodoxia y la heterodoxia. Aunque no se da como tal en esta época, aquí podemos encontrar las bases. En esta época lo que sí podemos afirmar es que ya se consideraba el término hereje, y los herejes son aquellos que tuvieran otra opinión filosófica o teológica diferente sobre algún punto central de la fe y que, bueno, insistiera en mantener esa convicción incluso frente a la verdad revelada presentada por el cristianismo. Desde esta perspectiva, los padres heresiólogos van a identificar los errores de estas corrientes filosóficas y teológicas. Incluso algunos de ellos van a escribir elaborando listas de estos errores y van a escribir también tratados específicos para refutarlos. Bueno, aquí por ejemplo tenemos algunos casos, voy a citar algunos. Por ejemplo, aquí tenemos que el caso de Justino escribió Versus Marcionem y el Liber contra omnes hereses, o sea, el contra Marción y el libro contra los herejes. También tenemos a Egésipo, quien escribió Memorie, a Ireneo de Lyon, que desarrolló el más vasto tratado antiherético titulado Adversus Hereses, contra los herejes. También tenemos a Hipólito de Roma. Él escribió Sintagma y la Filosofeumena, el rechazo a todas las herejías. Tenemos también a Tertuliano. Él escribe De Prescriptionem Hereticorum. También está Epifanio de Salamina con su caja de medicinas. Está Filastrio de Brescia, Diversarum Heresion Liber. Está San Agustín de Heresibus,
además de otros escritos contra los maniqueos, pelagianos y donatistas. Está Teodoreto de Ciro, Hereticorum Fabularum Compendium. Está Librado de Cartago con Breviarium Cauce Nestorianorum. Y está Juan Damasceno con De Heresibus. Entonces, como nos podemos dar cuenta, pues aquí estos autores, estos padres de la Iglesia, se dedicaron a analizar, a enlistar y a refutar los principales argumentos de las herejías de esa época. En la cuarta categoría tenemos a los principales teólogos. Y bueno, pues a partir del año 180 hasta el Concilio de Calcedonia, que se llevó a cabo en el 451, pues aparecen estos grandes teólogos. Algunos de ellos, como ya dijimos, fueron considerados doctores. Aquí tenemos a Ireneo, a Hipólito de Roma y a Agustín de Hipona. Y finalmente los últimos escritores que van a aparecer del 451 hasta el 735 con la muerte de Beda. Esta es pues el primer esquema, el esquema temático de los padres de la Iglesia. Tenemos también el esquema del desarrollo dogmático. Y este esquema va a estar estructurado de acuerdo a la constitución del dogma cristiano en tres categorías: los padres prenicenos, los padres nicenos y los padres postcalcedonenses. Estos pues fueron concilios. Como ustedes saben, un concilio es la reunión de los obispos para definir un dogma principalmente o las orientaciones de la vida cristiana. Y bueno, pues aquí cabe mencionar el concilio de Nicea y el de Constantinopla, que de alguna manera determinaron el credo cristiano. Uno de los concilios más importantes es precisamente el concilio de Nicea, que se lleva a cabo en el año 325, de tal manera que los padres prenicenos, como su nombre lo dice, se van a ubicar desde la tradición apostólica hasta este año, el 325, y este periodo se va a caracterizar por la expansión del cristianismo y la formación de las primeras comunidades eclesiales. El concilio de Nicea, recordemos que fue reunido por el emperador Constantino durante el pontificado de San Silvestre, y bueno, pues se reunió con el objetivo de manifestarse contra el arrianismo, que posteriormente también vamos a analizar, y les invito a que revisen ese video sobre el pensamiento heterodoxo, sobre las herejías, y podamos identificar cuáles eran los postulados del arrianismo y justificar también el sentido y el ser del concilio de Nicea, el 325. Este concilio pues va a definir la consubstancialidad del verbo, que va a ser defendida por Atanasio, diácono de Alejandría. Va a sancionar los privilegios de las tres sedes patriarcales de Roma, Alejandría y Antioquía, y va a extender a toda la Iglesia la costumbre romana, concertando la fecha de la celebración de la Pascua. Una de las afirmaciones más importantes de este concilio es que el Verbo es verdadero Hijo de Dios, de la misma substancia del Padre, y por lo tanto verdadero Dios. Otro de los concilios importantes para la definición del dogma cristiano es el de Constantinopla, o el primero de Constantinopla, que se lleva a cabo en el año 381. Macedonio, patriarca de Constantinopla, admitía la divinidad del Verbo, pero la negaba en el Espíritu Santo. Decía que era una criatura de Dios, una especie de superministro de todas las gracias. Reunido durante el pontificado del Papa San Dámaso y el emperador Teodosio el Grande, reafirmó este concilio la divinidad del Espíritu Santo contra los macedonianos. Y va a sostener que el Espíritu Santo es verdadero Dios, como el Hijo y el Padre, y bueno, uniendo la afirmación del concilio de Nicea del 325 y del de Constantinopla, es de donde obtenemos el llamado símbolo niceno-constantinopolitano, y de donde proviene la definición del primer dogma cristiano. Como dato adicional,
También cabe recordar que este concilio se pronunció contra Nestorio y contra la doctrina de Pelagio y Celestino, que negaban la transmisión del pecado de Adán a su descendencia y defendían la bondad puramente humana para hacer el bien sin el concurso del auxilio divino. Entonces, aquí en estos dos grandes concilios se manifiesta la presencia de los padres de la Iglesia, sobre todo para definir el dogma cristiano. Por eso tenemos una categoría de padres nicenos. En efecto, desde el 325 hasta el 451, pasando por los concilios de Constantinopla y de Éfeso, estos padres nicenos tienen como tarea atacar al arrianismo y los intentos de repaganización del Imperio Romano. Y finalmente tenemos a los padres postcalcedonenses, que van a ubicarse posterior al año 451, y pues bueno, ahí se va a dar el fin de las principales controversias cristológicas. Como un dato, cabe mencionar que el concilio de Calcedonia se ubica, como ya dijimos, en el año 451 y se pronuncia contra los monofisistas y condena el eutiquianismo, que no reconocía en Cristo la distinción de las dos naturalezas perfectas. Pues este es el segundo esquema con el cual podemos acercarnos al periodo patrístico. Con lo que hemos visto, cabe rescatar algunas ideas, porque después de esta libertad cristiana pronunciada por Constantino, llega el momento de definir el dogma cristiano, de precisar la doctrina sobre los misterios esenciales de la revelación, que a saber podemos considerar son tres: el que tiene que ver con la Santísima Trinidad, el que tiene que ver con la divinidad de Cristo y el que tiene que ver con el Espíritu Santo. Entonces había controversia precisamente por diferentes posturas en torno a estos tres elementos, a estos tres misterios esenciales de la revelación, y el dogma cristiano o los concilios precisamente tratan de establecer la postura de la Iglesia de la tradición apostólica ante estos misterios. Y bueno, como ya hemos visto, para lograr esto se suceden una serie de reuniones de los obispos que llamamos concilios ecuménicos, y ahí se analizan y se formulan los primeros dogmas de fe. Incluso cuando en la Iglesia Católica vamos a misa, es sorprendente pues que se sigue pronunciando el símbolo niceno-constantinopolitano, que comúnmente conocemos como el credo, que es precisamente la formulación de estos dos grandes concilios. Aquí tenemos pues un resumen de las aportaciones de los concilios, y bueno, pues tenemos el concilio de Nicea, se formula el símbolo de la fe o el credo, se afirma que el Hijo es consustancial al Padre. Tenemos el concilio de Constantinopla en el año 381, donde se va a completar el credo de Nicea y se va a formular la divinidad del Espíritu Santo y su labor de dador de la gracia. Luego el concilio de Éfeso en el año 431, que va a defender en Jesucristo que existen dos naturalezas en una sola persona divina. Jesús es Dios y la Virgen es verdadera Madre de Dios, es otra de sus afirmaciones. Y luego el concilio de Calcedonia en el año 451, en el que se van a definir que en Jesús se dan dos naturalezas sin mezclas ni confusión, la divina y la humana en una sola persona divina. Cabe recordar estos cuatro concilios por su importancia para el dogma cristiano y porque precisamente aquí se ve los aportes de los padres de la Iglesia para definir el símbolo de la fe. Y bueno, a manera también de repaso, podemos destacar, aunque no vamos a profundizar porque va a haber otro momento en otro video en el que vamos a analizar las herejías, pero la formulación de estos dogmas responde a refutar esas doctrinas que estaban surgiendo y que fueron consideradas heréticas. Y bueno, pues aquí tenemos al arrianismo, que defendía que Jesús es un ser extraordinario, pero no verdadero Dios como el Padre. Y bueno, el arrianismo fue condenado en el Concilio de Nicea.
También tenemos el nestorianismo, que mantenía que en Jesucristo hay dos personas, una divina y otra humana. La Virgen María es solamente la madre de la persona humana de Jesús, y esta herejía fue condenada en el Concilio de Éfeso. También tenemos el monofisismo, que sostenía que en Jesús solo hay una naturaleza divina, y fue condenado en el Concilio de Calcedonia. Y el macedonianismo, del patriarca de Constantinopla, del que hicimos mención, él mantenía o enseñaba que el Espíritu Santo era inferior a Dios Padre, y fue condenado por el Concilio de Constantinopla. Entonces, bueno, estamos haciendo solamente una especie de síntesis, y ya les comento, en otro video vamos a tener la oportunidad de analizar un poco más a detalle tanto las formulaciones dogmáticas de los concilios como las herejías. El tercer esquema del cual hemos hablado, pues es el esquema cronológico. Como su nombre lo dice, el criterio de categorización de los padres de la Iglesia van a ser los periodos históricos. Y entonces tenemos a los padres del segundo siglo, del tercero, del cuarto, del quinto y del sexto al octavo. En este esquema estamos viendo algunos de estos padres de la Iglesia. Por ejemplo, del segundo siglo, San Ignacio de Antioquía, Clemente de Roma y Policarpo. Del tercer siglo, Ireneo, Hipólito de Roma, Clemente de Alejandría y Orígenes. Del cuarto siglo, Atanasio, los Capadocios, Jerónimo y Ambrosio. Y del quinto siglo, San Agustín, Cirilo de Alejandría, Hilario de Poitiers y León Magno. Bueno, pues este esquema es un poco más entendible porque refiere precisamente a los periodos históricos. Y finalmente también cabe hacer la distinción entre los padres de la Iglesia que son orientales y los padres que son occidentales. Esto tiene sentido en razón de ese gran cisma de la Iglesia de Oriente, y que bueno, finalmente en la cultura actual, en la cultura religiosa actual, pues hay elementos que podemos analizar, que podemos ver, y que bueno, cuando ya tenemos esta orientación histórica, identificaremos por qué la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, sigue venerando también a sus padres orientales. Y mientras que nosotros en Occidente pues tenemos las figuras de San Ambrosio, de San Agustín, de San Jerónimo y de San Isidoro de Sevilla. En el caso de los padres orientales pues están San Cirilo de Alejandría, Gregorio de Niza, San Atanasio, San Juan Crisóstomo y Gregorio Nacianzo. Esta es una categorización que también vale la pena tenerla en cuenta. Muy bien, pues entonces con esta información concluimos este video. Por último, les voy a citar aquí algunos créditos, algunas fuentes de consulta que les permitan a ustedes también acercarse a estas fuentes y poder profundizar. Este video, como lo dije al principio, es solamente una introducción a este tema. Y bueno, tenemos a Alberto Hernández Ibáñez. Él escribió Patrología Didáctica, publicada por Editorial Verbo Divino. Es un texto, su nombre lo dice, muy didáctico para poder tener un acercamiento a los padres de la Iglesia. También tenemos a Quasten en su texto Patrología 1 de Bach. Y este documento de la Congregación para la Educación Católica, titulado Instrucción sobre el estudio de los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal, si bien contiene orientaciones sobre la importancia del estudio de la patrística en la formación de los sacerdotes, de los futuros sacerdotes, aquí podemos encontrar algunos elementos que permiten comprender cómo es que la Iglesia llega a considerar a algunos autores como padres de la Iglesia y cuál es la importancia que tienen para, no solo para la formulación del dogma cristiano, sino también para este complejo tema de la tradición apostólica. Y también pues tenemos a Hamann Para leer a los padres de la Iglesia, que incluso está en digital y lo pueden encontrar ahí en la red. Pues muy bien, estimados alumnos, espero que hayamos cumplido el objetivo de este video, que es introducir el tema de los padres de la Iglesia, de la patrística, para que posteriormente pues ya podamos acercarnos al pensamiento de algunos de ellos, leer sus textos, comprender sus formulaciones
filosóficas y teológicas enmarcados en este contexto histórico que en este video se ha presentado y en esta categorización de acercamiento a los padres de la Iglesia. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.